poesía que se llaman todas las voces. Todos los voces todos contra la Paola. Por favor, eso. También. Vamos a pronunciarlo. Sí. Bueno, gracias a Dios hoy tenemos electricidad aquí en esta sala. Creo que vamos a poder grabar como es costumbre la lectura del poema invitado para contribuir a la memoria de la Asociación de Escritores y específicamente a la memoria de la sección de poesía. Les doy la bienvenida en nombre de la UNIAC a la sala Guillén y estamos empezando, como decía, una sección más, una jornada más de todas las voces. Gracias por venir en esta circunstancia tan compleja que nos ha tocado vivir y le damos la bienvenida a uno de los grandes poetas contemporáneos cubanos, Luis Llorente, que hoy pido un aplauso para él. Le damos la bienvenida también a la directora de la cubana, que está aquí con la honrosa misión de comentar el libro más reciente de nuestro querido invitado. Luis, buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mal. A pesar de tu lectura. Bueno, no, la lectura no puedo decir que compensa. Digo un poco mi malestar y me hace sentirme bien. Vamos a esperar por eso. Yo creo que sí. Tú eres un hombre de... Mi malestar es circunstancial. Conocía porque decía Feliz Julio todavía está vigente que debería ser el hombre y sus circunstancias. Sí, todos no nos acabamos de Después de eso. tantos años, viejo, que tenía que hacer, Fue tenerlo. dejó eso. Por cierto, su papá era calderense. ¿Tú lo sabías? No. Ortega y Munilla, periodista calderense. Ya estaba hablando de tus orígenes. Estaba hablando un poquito en la entrevista. Oye, sí, el hombre y sus circunstancias. Todos estamos en esta labor, en esta hora que es como una rueca, ¿no? Que va, una rueca o una noria, en fin, algo giratorio. Bueno, Luis, sabemos que tú eres oriundo de la provincia de Matanza. Ya estás especificando que naciste en Caracas. ¿Cómo fueron tus primeros tu primera inclinación hacia la literatura? ¿Tienes en la familia alguien que te haya puesto en ese camino? En fin, cuéntanos un poco cómo es que llegas tú a convencerte de que tu vocación era la literatura y específicamente la poesía. Antes de llegar ahí tengo que decir dos cosas. Mi formación, yo siempre leí. Yo tengo recuerdo de 1961 o 62 estar leyendo novelas. Pero mi vocación todavía no era la literatura. Mi vocación siempre fue el deporte, el sentido de la vida. Sobre todo la pelota y el básquetbol. Pero después la inclinación a hacer la literatura me sacó el fracaso total de la pelota, sobre todo del básquetbol, y me empecé sobre todo a leer con más asiduidad y con más profundidad y con más inquietud. Y eso me llevó eso no lo puedo procesar muy bien, me llevó a dar mis primeros pasos, mi primera planteo de escritura ya sería 1969 o 68 quizás. Y tuve la suerte de que eso siempre me recuerdo con eso y creo que hacerlo más. En ese momento en Cárdenas había un grupo de talleres muy bueno que conducía a un delirante que anda por ahí todavía en Varadero, que se llama Cándido Maimón, y logró aglutinar un grupo de gente con muchas inquietudes de un taller literario. Y yo no sé cómo un día alguien
Y ahí empezaron las cosas un poquito más, claro, que yo era adulto para mirarlo a través de mucho tiempo y no sé, eran con ellos risas y más risas, ¿no? Pero bueno, a mí no lo puedo negar, nunca lo voy a negar, a mí me sirvió, porque me sirvió inclusive de puerta abierta para pasar a otra, inmediatamente después me dieron muchos años ya con otra profundidad, con otro nivel, con otro ambiente, de un grupo literario matanza donde yo me fui en el año 1971 de a trabajar. Y ya aquello tenía otra persona, ya había Rivero, Luis Hernández, había ya personas que habían publicado su libro, Amí Quintero, que es hoy por hoy, de todas maneras, aunque ya casi nadie se acuerda de él, porque hace unos años que está en Chile, y que es uno de los mejores poetas del país, y ya la mía había publicado, y había una cantidad de leyendas, por ejemplo, alrededor de Aramí tenía la leyenda que era amigo de Liceo Diego, ya desde aquel momento. Había leído los grandes autores, había leído a Chesterton, hablaba de eso como si nada, como Nicaragua. Entonces estaba también ya la leyenda grande que siempre fue Garinda, y aquel grupo siempre salió con aprendizaje. Y sobre todo te inquietaba mucho poder cotidianamente compartir cultura así. ¿Cómo tú te tratabas de dedicarte a las matanzas? Es decir, tú, por lo que estabas diciendo, fuiste a trabajar al Consejo Nacional de Cultura. Ya. Y a partir de ese momento te radicas ya en la ciudad de Matanza. Es decir, que empiezas a dejar un poco acá tu ciudad natal. Sí. Ya. ¿Qué hacías específicamente en el Consejo Nacional? No, trabajaba ahí en una cosa que se llamaba Departamento de Literatura, precisamente con Cándido Marimón, que fue después del taller literario, fue director del Departamento de Literatura del Consejo Nacional de Cultura y en Matanza, y él fue quien me llevó allí, yo casi en pañales, con cueros casi, con cueros. Se me hicieron oportunidades, de las relaciones, de leer, de contactar con otro nivel y con otra gente. Y ese poeta joven llamado Luis Lorente, ¿qué cosas era lo que exploraba en la poesía? ¿Cuáles eran los temas que prefería ese poeta joven? ¿Qué cosas era lo que más le llamaba la atención? ¿A qué autores leía? Bueno, yo preferiblemente yo tenía tema. A mí siempre mi tema, yo creo que más recurrente, no sé, lo dirán, que hayamos leído algo, es la vida, el acontecimiento diario, la cotidianidad. Yo no soy un pensador profundo para tocar un tema de grande trascendencia, pero ahí está la cosa, siempre hice lo mismo. Y de todas maneras, yo lo que hago hasta ahora, a los 78 años, lo voy a cumplir la semana que viene, aunque no lo parezca. Sí, por eso estamos. Así que tengo 100. Contigo estamos celebrando siempre he escrito lo mismo. Entonces, voy a aprovechar la oportunidad Claro, si te pasa el tuyo, está dedicado a tu persona. Voy a aprovechar la oportunidad de hacer delante de un protagonista familiar una anécdota que Roberto la conoce muy bien. Porque aparte que se lo ha dicho, él me ha solicitado también lo desgraciado que quería más. Cuando yo gané el premio David en 1975, que le debo dar para el premio 1975, y cuando fue la premiación aquí, la grandes premiaciones que se hacían aquí, donde todo el mundo comía 5 burros de pollo con una bandeja de galletas fritas, y el añejo que daban en los hombros en la cabeza. Nicolás ya no estaba en Portugal, no se me olvida. Y bueno, estaba. Y a poco tiempo su protocolo lo hacía muy rápido.
me mandan a buscar que se iba a editar el libro y que viniera para verlo. Entonces yo vine, vine temblando ahí a la oficina de donde está la biblioteca ahora. Me senté ahí a esperar y cuando abrieron la puerta, no me llegó aquí como el manuscrito de la mano. Yo había mandado el concurso sin presillar, porque no había presilla, yo lo mandé así. Y yo, y se delante de mi hermano joven, mira, me gusta esto, no sé. Dice, compadre, pero sí, compadre, literalmente, pero el título de tu libro es una mierda. Y yo le dije, wow, sí, quizá. Y dice, mira, el título es este, Las puertas y los pasos. Abrió la puerta, sigue que era corredera, todavía lo es. Y ahí donde está Relaciones Internacionales estaba diseño. Y yo, Darío, a Darío Boga, Darío. Y vino Darío y le dijo, le dio el libro y le dijo, Darío, este libro se titula Las puertas y los pasos. Una mano y chao. Después yo tuve, vamos a llamarle un pequeño incidente, como diría ahora, político-social, aquí, que cuando el David daba un viaje al extranjero. Hasta eso daba el David. Daba muchas aceptaciones de un viaje al extranjero. Y cuando yo vine con mi maletincito, con la maletica, para... ¿A dónde era el viaje? El mío era a Polonia, la Unión Soviética era fina, y podía ser Polonia, Yugoslavia y eso. Y en ese momento el primero era la Unión Soviética y Polonia. En fin, nos ponían en el hotel porque iba con un grupo de las guardias nacionales, me incluían ahí, las guardias de esto y lo otro. Y que el hotel nacional ya lo sabía, comiendo y bebiendo. Y cuando llegué ya al aeropuerto a pasaporte y eso, estaba por la bola y llegó un tipo que no se me olvida. Cada vez que voy al aeropuerto, yo le digo, ya se me va a pasar lo mismo. Siempre tengo esa sensación porque casi nunca la digo. Tengo que pensar que me pasará algo, si no es igual parecido. Pero bueno, no lo digo. Siempre llegó un tipo y dice, no ignorante. Digo, yo pensé que el tipo me iba a regalar una caja de cigarro, me iba a invitar a esto. Dice, saca de la fila, usted no puede viajar. Ay, Salí de la fila, me senté más nadie, ahí me quedé. Yo no tenía nadie en la fila con mi maletica ahí. Y la familia de José Marina, que había ganado el David junto conmigo en el cuento, se fue en ese viaje, me recogió. Y me trajeron para acá, para la 17 y en la casa de Pedro Jorge Ortega, un gran amigo mío, que yo siempre me quedé ahí durante muchos años a vivir y a dormir ahí, y me trajeron para acá. Se formó un recuerdo con aquello, enseguida se veía para atrás de la gente, y mi Pedro Jorge fue a Lirita a ver a un tipo que se llamaba Rosada, que era jefe de los viajes. No sé nada de eso, es inconcebible, y yo tenía un amigo viejo que se llamaba Lutero Hernández, que también escribía, había publicado uno o dos libros, que era muy amigo de Onelio, de cuando eran maestros rurales, se llamaba aquello, voluntarios. Los maestros voluntarios. No, los maestros rurales antes. A los anteriores. Y le contó a Onelio lo que había pasado, y Onelio se lo dijo a Nicolás. Y Nicolás montó en cólera y dice, Charo, piensa que Nicolás tomó parte en el asunto. Yo un día vine, estando eso en su apogeo, a una entrega de premios, aquí mismo, así, caminando por ahí, saludé a Onelio. Onelio estaba al lado de Nicolás. Y Onelio le dijo a Nicolás, ahí está ese muchacho del problema. Y Nicolás le dijo, no me lo traiga por aquí, que me da una pena comer, que no quiero verlo. Después, al año siguiente, a los pocos meses, me llamaron y pude al fin
La verdad que no sé si Nicolás tuvo que ver directamente con eso, pero yo sé que se preocupó, se conmovió como eso, porque la verdad que fue, bueno, una de las tantas cosas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. No. Si yo siempre, es que ese cuerpo hay que hacerlo, ¿no? Ese cuerpo hay que hacerlo. Es parte de la vida de la unidad. Bueno, vamos a disfrutar tu lectura. ¿Ya? Sí, eso es ahí lo que quiero. Bueno, yo como siempre no voy a dejar de ser desorganizado. Yo traté de organizarlo, pero la organización ya vamos cada día me gusta menos. Al dueño. Y al principio escogí los textos. Para empezar la lectura, me perdonan, pero yo no sé poner papelito con la gente que les puedo. Si tú quieres hablar, me ven. No me voy hablando, quiero escuchar. ¿Te ayudo? Imagínate, ¿no? Tómale tu tiempo. Es que tenía Bueno, una inflexión. Luis, se supone que eso tiene un índice, ¿no? Sí. Pero se supone también que él es Tiene un índice. Busca el índice lo que te interesa. pero se supone que hay dos papelitos que faltaban. Bueno, lo que Luis los encuentra, como Luis, yo lo primero que quiero es agradecerles. Agradecerte, primero, agradecerle a Agra, agradecerle a Doña, que haya invitado a Letras Cubanas a acompañar este homenaje de Luis. Porque entre la vorágine de los días, con las cosas administrativas y tal, este minuto es el minuto realmente de placer, porque es el minuto de compartir, ¿no? Por lo que uno trabaja en definitiva la vida. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Desde Letras Cubanas estás conmigo. También, porque este es un libro que la editorial ha tratado de presentar y no logramos llegar a concluir la presentación de migración después de Letras Cubanas. Tratamos de presentarlo, se canceló, después aceptamos que la premier fuera entonces un evento maravilloso de poesía en danza, pero me llevaron la premier del libro. Entonces no había podido estar con ustedes. Y yo no podía perder la oportunidad de acompañar a Luis. De la edición voy a hablar brevemente después, pero ya Luis encontró el poema. Cuando empiezo a buscar el otro, yo hablo lo de él. Bueno, voy a leer dos textos y después un amigo mío que siempre me acompaña va a decir, si se quiere se puede robar como los dos textos, como los tres textos, lo vamos a decir ahora, como me gustaría tomarlo como una oración por Cuba, porque no está tan explícitamente una oración por Cuba, pero necesita la mejor. Se titula Sinónimo. Tú no viste la noche consumarse, ni al pino dar contra el balcón furioso, aquel noviembre del ciclón airoso, sobre la isla inmenso, hasta escaparse. La muerte acuesta, el fuego inclinarse, y derrumbar por una lo más tenebroso, fue el mar vacío, sin olas, tedioso, frágil con ruinas, y en silencio ahogarse, sin tarde, solo, sin que anocheciera, dentro del agua convertido, yo preferí callar aunque muriera, la casa oscura, todos se habían ido, Cuba desierta, delirando afuera, semejante a un sueño, sin soñar, vencido. Y la escritura, son como madrigales, ¿verdad? Comienza a hacerse agua, a descender tardío el corazón, huele a hervor, a sede, a chivo muerto, a viento de infinitas amarguras, huele a inmundicia, a pesadumbre, a pájaro esquelético,
a caballo cerrero desbocado, huele a sudor, a cal y campo, a mácula, a última instancia, a memoria borrada por la piromanía, todo se fuma, todo, con el sueño ostentoso de la inmortalidad, huele a Manigua, a Palenque, a Monte Adentro, a Crápula, a Rinconera, a desperdicio, a hueso, a puñalada, a consumatum es, a embori, a ñampe, a sede, ambia, a gafe, momina, huele a chino muerto. Qué malo ya no ver a Josefina, oronda en su reinado del balcón, deleitándose, viendo la estación inclinarse hacia el sur, donde termina, tarde o temprano, tal vez. Opina que en las ruedas del mundo hay desazón. Le preocupa el futuro y la nación en brazos de la noche que termina. Ya las noches sin ti son, Josefina, transparencias carentes de emoción, una ausencia que no hay quien la defina, desconsuelo, locura, absolución. No sabrás qué se viene o se avecina, o te viene a buscar la destrucción. Uno llueve, uno rueda, uno relampaguea, se ahoga, se derrumba, cae de rodillas, víctima de un oscuro manotazo perplejo, como un pez en la boca de un animal de fábula, se ve de espantapájaros, hormiga en una playa sin restos de madera, de incendio, de naufragio, uno ensombrece, asusta, crea pánico, hastío, pudiera confundirse y entrar en otra casa, padecer estupor, amarga desconfianza, pasos ciegos, pasos de muertos presuntuosos, sentados en el parque a contemplar la tarde, a pulir los diamantes, a sumar la pobreza, soportando dolores en las piernas, el hígado, las manos, mientras sientes que nadie te acompaña y está estrujada y sucia tu camisa y unas gotas de orine corren por tus zapatos, ornitorrinco viejo, atribulado, bufón que se deleite en la debacle y desafía la sombra, los espejismos, aunque guste también de aquel instante cuando el viento se aplaca en el verano, la calma chicha, las mujeres insólitas, los caprichos de Goya, la comedia del arte. Vamos a ya vamos a un poquito más largo. Bueno, después de un poquito más largo, voy a coger aliento. Se titula la hipótesis. ¿De qué año hoy es 11 de abril? ¿Cómo se llama Julia la que escucha el rumor de las begonias? ¿Cómo se llama Julia cuando duerme? ¿Quién sigiloso toca fuerte con ansia en la puerta, urgente, tembloroso, reclamando el placer de la tristeza? ¿Quién no sabe que tú pudieras ser yo mismo, disfrazado de ti y con tus manos en el laúd, inesperadas, haciéndolo pasar por Mefistófeles, el que interpreta un papel anónimo cualquiera, palabras manuscritas sin mucha cohesión? Si hacíamos el amor y no la guerra, ¿cómo íbamos a ser libres o mártires? ¿Cómo se tomaría el cielo con asalto, entonando los signos y las consignas dogmáticas y los pronunciamientos sobre la victoria y la fe? ¿De qué estabas hablando? ¿A dónde fuiste? Que ignoro ese camino, una circunferencia, un remolino surgido de la campiña por los alrededores de la tierra, allá en Pilar del Río. ¿Qué quisimos decir cuando callamos, mirando de la nada los kilómetros, para ser tu familia con delfines? Todos somos distintos, de la misma manera que somos iguales, aire de agua, viento de cuaresma, nordeste preferido de las recomendaciones. ¿De qué tarde sería esta tarde una hipótesis? Este muerto en la fiesta, con la ropa tan limpia, con tanto aburrimiento y afeitado, coherente, como un hombre caballo, ese muerto es el mío, imperfecto, el que incumple las leyes, las costumbres, el decreto infalible. Hago la voluntad del Padre y no la mía. ¿Quién me busca y persigue y se impone en voz alta y dirá que este nombre es ilógico, anacrónico, no es verídico, es impropio, anticuado, es un nombre de asmático? ¿Por qué no se pronuncia en crimen y castigo, ni en una temporada en el infierno, ni aparece en la lista de los condecorados? ¿Qué se dice en la calle, en la casa de otro, entre los izquierdistas? ¿Qué se piensa de Julia? Cuando no escampa lloras,
de repliegas, te tapas con las piedras preciosas, con gusanos de seda, hojas de roble, con el fondo marino, con la espada rebelde que te aplaca la ira, o te cubres conmigo solamente y me basta, y es posible la vida y te dan tediosa, das un giro, otros pasos y flotas donde te has dado cuenta de que careces de frío y de importancia. Es el mismo silencio, y por eso describo el rosado, a grandes trazos, paisajes primitivos, las horas tormentosas, permanentes. Aquí en invierno solo ocultarse detrás de la mampara, sería un alma cuidadosa y ubicua, llevando un laúd cobijado en su brazo. Era Julia que iba, antiguos moradores viviendo en la vicisitud de la intemperie. Era Julia que no había sido nunca encontrada, ni por azar, ninguna coincidencia, ni porque la evocáramos. No fue siempre un designio, un mandamiento, un deseo impostergable y obsesivo, que la conversación versara sobre Cuba. Está echada la suerte, reina calma, todo tranquilo, con predominaciones, expectantes, en casa para ver si algo ocurre, que no sea la llegada anunciante de acoparlo. Vuelven las noches, las mañanas, los bellos años de la lucha armada, desfilan militares, mujeres, adivinos, como nosotros, un cielo graduado. ¿Acaso no fui yo quien te lo dijo? ¿O estaba habitualmente confundido y oyéndome decir que evitarías la desaparición de tus dos caras? Coinciden las dos caras, existe una supremacía, divergencias, pugnas, decepciones, opiniones políticas contrarias. Te has puesto un antifaz para esperarme, todo fue reducido y escaso, no hubo que lamentar limitaciones, impedimentos que obstaculizaron los caminos, ni tú, ni yo, ni Julia, nadie. ¿Cuál fue la fecha exacta de su ausencia? La transfiguración, lo que ocurrió, el milagro. Alguna vez la dimos por perdida y guardamos sus trajes de aristócrata y sus libros escritos en La Habana. La despedida la consumó por fin en una epístola donde se declaraba muerte hacía muchos años, muerte inculpable. El dueño del laúd era un experto que recibía dictados de otro artífice y establecía un diálogo tocando los laudes y nosotros nos convidábamos. ¿Cuánto éramos todos? ¿Cuántas personas vivas componían la tarde? La señora, como una quimera que había permanecido en una silla incomodísima, ¿acaso no era ella? ¿No se llamaba Julia, esa señora? ¿Acostumbras a escribir esos textos tan largos? Sí, la verdad que sí. Yo. La verdad que sí, pensando en alguna vez escribir corto, escribo largo y la verdad escribir largo, escribo corto. Pero prevalece desde hace tiempo los textos, para decirlo de una manera fina, de largo aliento. Ese texto que leíste tiene una devoción increíble. Que ese texto que acabas de compartir tiene una devoción increíble con la poesía, con la relación entre el mundo exterior y el mundo interior, entran y salen los ambientes, los intersticios de la vida. Es un poema espectacular. Yo creo que sí. No, a veces los poetas somos humanos críticos. Eso no. Además, no, cada uno escribe lo que siente, lo que quiere, lo que piensa. Sí, yo sí. Claro que sí. Yo trato de no traicionarme. Claro. Porque ya me traicioné una vez. Entonces, no pienso traicionarme. Eres un poeta intenso, Luis. ¿Eh? Eres un poeta intenso. Gracias por estar aquí. Quiero preguntarte algo que a lo mejor puedes contestarlo o no, o darle la vuelta, como tú quieras. ¿Cómo son tus hábitos literarios? ¿Cómo son tus hábitos literarios? ¿A qué hora escribes? ¿Tienes algún rito especial para poder sentarte a escribir? ¿Te tomas una línea de ron, preparas un café, le dices 4 cosas a Charo? No sé, explica un poco eso. También. No sé, con ella tienes que hablar. Todo el mundo conoce la afición por el ron, pero el ron y la literatura y la educación no tienen nada que ver. Son enemigos íntimos. Sí, yo tengo hábitos. Yo todas las mañanas, después que desayuno, me siento un rato a escribir. Me siento un rato, vamos a decir. A veces escribo, a veces borro, a veces escribo y borro, pero quedo bien conmigo mismo sentándome
un rato en la mesa del comedor, que es donde yo trabajo, aquí, desde que vivimos aquí, hace muchos años. Entonces, y ahí está la cuestión para mí, el sentarme todos los días. Tanto me he sentado todos los días que he escrito los libros de un tirón, que yo nunca pensé, yo siempre, inclusive critiqué. Ese libro de los pájaros de ciego que lo publicó Sartino, que fue también, cayó lo mismo a mucha gente que durante la pandemia me hablaron. Yo también lo escribí en un tirón. Ese libro es un libro bueno. Lo escribí en un tirón, ahí me senté y dije, coño, lo voy a hacer, y uno me trajo loco, y yo, pero ya. Y sí, pero yo me siento todos los días. A la mañana, yo después de eso, me siento un rato y a veces también me olvido con el almuerzo. O sea, voy haciendo comida y voy a la mesa. ¿Tu cocina? ¿Tu cocina? Sí, voy al fogón y voy a la mesa. Mi padre que no me ¿Estás diciendo la verdad, Chano? al fogón a la mesa. No le queda alternativa. Ah, bueno. Está muy bien. Que no le queda alternativa de decir que cocina. Claro. No queda. Lo de cocina yo lo mismo. Oye, Luis, sigue leyendo. Sigue leyendo. Bueno, voy a leer Campo de Sport y otro más, que todavía no sé cuál es, Campo de Sport, porque me cayó aquí de pasarse. Bueno, voy a leer Campo de Sport y ya tengo otro, y después la doña... Tu amigo iba a decir. Oye, ¿se me entiende lo de Sport? Sí, claro. Campo de Sport. No cruzar por el campo de sport, no veo por ahí, pero no voy a ese campo de sport. Antes los lugares se llamaban campo de sport. Y en Cárdenas, ¿qué caso era? Había dos campos de sport. Y los dos había trabajado yo conmigo. En el de la Chavala, era tremendo campo de sport, ¿sabes? La Chavala, la famosa fábrica. Y había un campo de sport que tenía hasta piscina y todo. Y después, en el de los caballeros católicos, que era un edificio muy grande, muy bueno, había también le llamaban campo de sport, no era como el de la Chavala, por ejemplo, era más potente, más rico, no tenía piscina, pero tenía la cancha de squash, de fútbol, se daba el campeonato de básquet. Yo creo que eso es lo único que se hacía allí. Y se formaban unas brujas. Hasta hacían campeonatos de básquet, mi papá era el que lo organizaba. Y organizaba la cantina, había cerveza y refresco y eso. Y había asientos y todo. Y los juegos siempre, de todo de pelota y de básquet, entre Matanza y Cárdenas, era una batalla campal. Y había un campeonato del Instituto de la Escuela de Comercio y ya al final era Cárdenas contra Matanza. Oye, no se dieron ni un arañazo. Nadie se hizo así, nada, se terminó el juego. Y los de Matanza se hicieron así, se fueron saliendo a coger su guagua. Y todo el mundo extrañado, no había pasado nada, se paró en la cerca. Me dio los cargadores y dijo, me cago en la madre, que todos los que de Matanza. Y ahí se bajaron a la guagua. No había pasado nada, tenía que pasar siempre. Ahí se enfocó la que ya no usaba. Bueno, campo de sport. Yo nunca he vuelto a estar ni mucho menos cerca de aquel olor que había en los campos de sport. La hierba solamente recién cortada a veces hace que resucite aquella sensación que cada día añoran mis sentidos. Digo campo de sport y un sobresalto recorrerá a mi cuerpo y a la memoria acude una inaudita claridad que yo aprovecho para vivir de nuevo y otra vez el tiempo, la plenitud que ejerce su dominio desde un extremo a otro. Campo de sport, irradia la invencible figura de mi padre en el gimnasio, entre anillas, caballos con calzones, paralelas, la cancha de handball, un templo acústico en donde paso a paso imité a los atletas y mientras resonaban violentos pelotazos,
hacía flexión y comparaba el dolor en ascenso con las altas paredes con el opuesto, el acre poseído de todos los gimnastas y su musculatura exhibida después en los baños de mármol. Pero el placer inmenso, sumo de la persecución de lo inefable, estuvo siempre allí, concentradísimo, en el cuarto donde guardaban las pelotas. Un haz de luz traspasa los cristales y un leve intenso color fuego amarillo, dejando ver el polvo, minúsculas partículas inclinadas hacia el suelo, donde inquietos reposan los balones de básquet. Dios me cubría, donde aquellas dos manos acariciaban la redondez alzada hasta mis labios para reconocer el más amable de todos los olores que hubo siempre en el mundo. Signo de acción sobre la esfera curtida por el uso y que según tengamos adiestrados los brazos le podrán imprimir velocidad y ritmo al libre con que serán burlados los contrarios. Murmura el agua cuando no cae de prisa, sube tan lentamente que puede provocar desasosiego y ansiedad entre los nadadores que hacen calentamiento alrededor de la piscina. Recién pintado, el fondo es réplica del cielo. A cielo huele el aire circular por la sala de esgrima y tritones de lúcidas atletas sueñan con una rapidez capaz de ir acortando visible distancia. Ella es Raquel Mendieta, obvio decir, mis ojos como desorbitados que siguen la figura chorreando todavía el pecho y la espalda, unas íntimas gotas dando dulce. Disipado en la tarde hay un clamor, desde lontananza, donde aquel uniforme y suave ruido hay un clamor que oscurece la hierba y el camino de escombro que te incita a seguir el honor innombrable de esa parte del mundo que fue el campo de Escocia. Pacientemente sigue leyendo, porque te vas a apurar. ¿Quieres irte ya? Bueno, My Foolish Heart, es el título de una canción. ¿Te acuerdas de Alma Adams? ¿Te acuerdas de Alma Adams cantando My Foolish Heart? La luz del servidor que buscaba una especie de fuego por el telón de bolas que encontraba apenas apoyado el brazo de la banqueta alta y circular, donde después finalizaba la canción. ¿Te acuerdas de su cara de luna? La piel de arena fina en la mano, moviéndose según su gesto breve. Tenía cara de luna y el pelo como césped recién cortado, que se peinaban dócil, clásica y sobria. Para My Foolish Heart, ella usó un vestido crucia e inolvidable, como una de esas cosas fijas, con los clavos de bronce que a veces utiliza la memoria a su antojo. Olía delicadeza, una delicadeza incorporada por mi sangre hasta llegar a la respiración nerviosa entrecortada mientras bailábamos con atracción de imanes como hiedras, un cuerpo único, indisoluble, flotando la deriva como un nudo, amarrados, haciendo de nosotros una consagración. El jazz band propiciaba un sobrecorrimiento, una muestra de misterio magnífico, expandido por todo el cabinet. ¿Será que nadie que sea un hiperbólico, un idealizador, con una psique atraente y llena de arrogancia como la mía, se acuerda de nada? Tú tampoco te acuerdas. No la viste salir nunca del mar, porque las plantas de sus pies trataban de arrastrar en mano esas pequeñas crestas de olas residuales que llegaban a la orilla en estado de desintegración. No la viste en la noche posesiva, donde era su costumbre reconocer un sitio para ir habitando la viña del Señor, la casa de la Lili, algún viento que llegara a circular por sus cubinas. Fue alguien realmente esa mujer, tuvo los atributos propios de una persona, acceso a las palabras, extremidades, vientre, senos orgullosos que te miraban por encima del hombro, la espalda como un cielo azul de oro. Nos fuimos Alma y yo juntos a Hawái, yo dispuesto a morir fabricando delirios y otras mitologías, cuando logro dormir martes y jueves, la siesta los domingos, en un determinado lugar nos encontramos y la ambición tanto que la pierdo de vista, como si se escurriera, volviéndose borrosa, transfigurada en algo interrumpido que se aplaza hasta que logra desaparecer.
poesía con el libro de letras cubanas, poesía. Entonces, los homenajes que Carlos Mentir siempre traen varios libros y aquí todo es sobre el último libro. Cuando hablamos del libro por primera vez, fuimos a casa de Luis. Luis me dio el libro, vamos a ver cómo lo editamos, quién es el editor y tal. Leandro, un magnífico editor, aceptó hacer la edición del libro en colaboración directa, por supuesto, con Israel, que es el prologuista y quien ayudó a hacer la selección a Luis. Pero cuando yo lo cogí en las manos, dije, bueno, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Para saber cuáles son los tiempos. Y me encuentro que la dedicatoria, la primera dedicatoria, es a Charla. Y si la dedicatoria de un libro empieza por la persona que te acompaña todos los días, ese tiene que ser un libro buenísimo. Era un libro bueno. Este no es un libro de poesía común, es un libro, yo diría que es la novela de la vida de Luis a través de la poesía. Con más de 100 poesías que ustedes van a encontrar aquí, es una selección bien buena y bien intensa de la obra de Luis. No está todo, por supuesto, no es una obra completa de la poesía de Luis, pero es una muy buena selección que cuando usted va entrando en cada uno de los poemas, va entrando en la vida, ¿no?, del autor de alguna forma y va conociendo entonces al poeta, a ese creador. Tiene una cubierta de motor, una cubierta sugerente con ese zapato, ¿no?, que quizás representa el camino, ¿no?, por la vida. No sé cuál fue la motivación para escoger la obra, eso no me la preguntaron, me dijeron que era esa y esa, pues sí, nosotros respetamos, ¿no?, la decisión del autor, pero realmente fue muy buena la selección y Suney, que es la diseñadora, hizo un muy buen trabajo. Trabajar con autores como Luis, no lo digo porque él está, es muy cómodo para una casa editorial como Letras Cubanas, donde son muchas las responsabilidades con el catálogo, con la trayectoria de la editorial, que ya casi cumplimos 50 años, el 1 de enero del año que viene. Ahorita me hablaban un poquitico de este espacio, de la poesía que aquí se lee, de todos los poetas que han leído, y un poquitico se me vienen ocurriendo las cosas así, y cuando uno piensa en un 50 aniversario de una editorial como Letras Cubanas, está un audiolibro con las voces de muchos de los poetas que han pasado por aquí, que son del catálogo de Letras Cubanas, sería una maravillosa obra que pudiéramos tener para el 50 aniversario de Letras Cubanas y podríamos trabajar un poquito en colaboración. ¿Están de acuerdo? Un poco que estoy poniendo aquí la idea. Y tienes que seguir leyendo, porque tu voz tiene que estar en la boca. Muchísimas gracias, gracias a Luis por la confianza, por la paciencia y por no perder la fe en que le dije, lo vamos a tener, tenme paciencia, no sé cómo, hoy no sé cómo, pero lo vamos a tener. Y sí, aquí tenemos entonces migraciones para ustedes. Muchas gracias. Yo quería decir una cosa que Yaneli habló, a ver si se me olvida. Este libro tiene sus otros autores que no soy yo, porque colaboraron. La primera persona que colaboró con este libro fue Juanito. Un día, hablando con él, yo casi no nos conocíamos, en La Habana Vieja, me dijo, no sé, me habló un libro mío de la Casa de América, más o menos. Y yo le dije, mira, compadre, yo no quiero publicar el libro. Y me dijo, dame el libro, pero lo voy a hacer. Y a los 2 días apareció en mi casa con Josué. Primero fue con Josué y después fue contigo. Y me dio el libro y dijo, oye, mi caballero, en estas circunstancias que estamos viviendo, hacer un libro de poemas es duro. Un libro de casi 300 páginas. El libro extenso. Hay otra persona que también te tengo que agradecer mucho. Yaneli tuvo actitudes heroicas casi para que se publicara el libro. En el momento que dijo, en un momento dijo, no, se va a publicar, tuvo su pared,
por el medio. Y ella dijo, bueno, el libro se publica, no me siento ahí de escalera del Ministerio de Cultura para que se publique. Entonces la gané y se portó muy bien, con muchas actitudes buenas, y este libro sale, pues yo me corto la vena, como dicen la gente, y sacó el libro. Israel Domínguez hizo este libro. Este no es una antología, estos son menos 2 libros primeros míos, menos 2. Están los demás libros, se rompieron, se desbarataron. Aquí no hay orden ninguno, este primero, este después, se desbarataron. Y él dijo, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por este damos un cuchillo, y este, por temática, alara el otro, sutilmente, y el otro aló el otro, eso sí lo formó el libro. Lo hizo Israel Domínguez. Y como siempre, la colaboración imprescindible de Chad, que trabajó mucho con Israel y después le dio un toque final en colaboración con Camargo, ¿no? Sí, Con claro. Camargo, porque ella tiene mucha experiencia en liderazgo empresarial y le dio un toque de distinción al libro. Entonces también públicamente se lo tengo que lo quiero públicamente agradecer, porque después, cuando lleguemos a la casa, me tiene la cazuela en la cabeza. Ya. Entonces estoy llegando bien. Con todo el mundo. Voy a leer uno y otra cosa. No me despido. Ya. Como eso son, me decía un poco. ¿Por qué eres tan cauto a la hora de... ¿Por qué soy qué? tan cauto, tan cuidadoso a la hora de querer leer? Dice que vas a leer 2 y vas a leer 1. Lee todo lo que tú ¿Qué es quieras. eso? La gente está atendiendo y disfrutando. Sí, sí, es No, bueno. bueno. No, eso es broche de oro, eso es. Muchacho. Estoy buscando aquí para cerrar una cosa más o menos seria y eso, pero ahora no lo encuentro. Bueno, después lo busco en link. Bailemos. Bailemos. ¿Ya? Sí. Bailemos esa música barroca que el tiempo nos escribe veloz en la pared. Bailemos como 2 pelícanos agónicos, caricaturizados, huyendo de la tarde definitivamente. Bailemos en voz baja. Bailemos otra vez un vals irreductible, que las manos carentes de opulencia resbalen por los feudos invictos de la espalda. Bailemos esa música de circo y andar por los trapecios entre fieras. Bailemos, es decir, una palabra dentro de un claro oscuro donde brillan insectos que aprenden a volar. Bailemos un danzón melodramático. Entrégale la oreja a la lengua voraz de Frank Sinatra, música incidental a la protagonista de escenas de suspense. Bailemos a capela, no hay un regalado, canción de desamor, aunque no estemos convencidos de que estuvimos bailando en la taberna, encima de una hoja, debajo de un cerezo. Bailemos un discurso sedicioso, el área de una ópera, un concierto de oboe, ese violín sonando dentro de la excesiva carne de su pecho, emoción, soledad, esquizofrenia que se baila como una contradanza en el liceo. Bailemos monte adentro, profundo, inalcanzable, en el palenque, acosados en la aglomeración, en la maraña, en el manoseo, en el tapiz del espacio transparente. Bailemos hoy afuera del tapiz, mañana en los salones de campo abierto, dioses que se erotizan al saber que el mar les queda cerca. Bailemos desconsolamiento, ruinas de la tarde geométrica, veleros que se acercan a interrumpir la cópula como sabía en la saleta a la vista de todos los ausentes. Bailemos la ambición de los crepúsculos, sus grandes actuaciones, la música irreal colgada de los puentes a punto de caer como frutas maduras en la alfombra, como una ventolera, flores secas, espadas antagónicas. Bailemos como hacen las ballenas, dejándose llevar sus corazones intranquilos, como siempre fastuosos, las ballenas que cuidan de su alma como la nuestra impía. Bailemos poseídos, divinos pies de Aquiles, un nido de serpientes enroscadas, fatuos, indecorosos, sin comedirnos tanto,
sin mutuas atracciones divergentes, bailemos como desesperados, oriundos de la noche, dando pasos a ciegas a la orilla del mar fucsia, escarlata, víctima de una tromba marina, sin importarnos en absoluto nada. Había ido una vez al parque a disfrutar la tardecita de febrero y dedicarme a pensar, antes de que sintiera uno de esos avisos que envía a la cabeza antes de estallar. No hay sitio como el parque, no existe otro lugar, ni el templo mismo, ni el campo abierto, ni la costa, para experimentar el placer del pensamiento, los recuerdos, la meditación. Pensar mitiga mi antigua soledad. Si recordar es volver a vivir, pensar es otra cosa, tiene otra implicación, otro tiempo, otro ritmo. Acciones que suceden en distintos estratos del cerebro, estrechamente vinculadas y guardan su independencia. Entonces, meditar sería como hacer una recreación con pausas y detenimientos, ya con cierta fruición sobre lo que uno piensa y medita. Y el parque es un lugar que brinda un montón de posibilidades para el pensamiento. Necesito vivir cerca del parque, que extendido a mis pies pueda sentir la hierba seca o mojada, ese privilegio, esa misma hierba que están cortando ahora alrededor del prócer soñoliento en su pedestal. Los poderosos árboles, los robustos, persisten, persiguen, permanecen y gobiernan. Ayer se fue el gorrión. Yo vi su desbandada hacer un éxodo. Lo hubieran espantado por el asedio, el acoso y la imposición de un pájaro más fuerte. Rara especie, un tanto anónima y de dudosa procedencia. Patas de sangre, picos como tijeras, plumas con brillo. Pájaro receloso, que parece de vidrio. De vidrio. Greco el Cid les dice basiliscos, pero a veces también los llaman brujas. Parque Colón, Parque Céspedes, Parque Vidal, el de los Chivos, Parque Central, el Parque Perón, Almendares Park, el Parque Japonés, Parque de la Libertad. Retreta los domingos, banda municipal. Cintio saluda a Faínde y a Joseito White cuando acaban de tocar La Bella Cubana. Vienen Mirta y Manolo, viene María Lavanda con su novio. Pensar mitiga mi antigua soledad. Por eso cuando acaba estas líneas, ese renglón que todavía estoy seguro mañana de votar porque no logra decir lo que deseo, me pongo el pantalón Dixie y pijama y en mi banco favorito del parque voy a continuar pensando en lo que quedó interrumpido por la lluvia. ¿Cómo se despidieron Carmen Millares y José Martí? ¿Qué palabras pronunciaría el poeta mientras acariciaba el brazo de su amante? Carmen dijo su nombre con angustia y se representó la idea de un combate, de un caballo caer destrozado. Él se llevó a la boca, la boquita, la copita labrada de porcelana. Después se acostaría. Martí le desabotonó la blusa y sus dedos quedaron sobre los pechos de ella, como la primera vez. Se abre una puerta y el viento en mi cabeza abre otra puerta y ahí ocurre el acontecimiento de mi vida. Un hombre parecido a Luis se sienta a disfrutar la tardecita de verano. Por su actitud, por su concentración, creo que dialoga con alguien, o quizás
solamente esté memorizando una canción. Mis ojos de llorar no pueden ver la luz del puerto. Gracias a todos. Ella dibuja el cielo en un papel con manos de luz, con alma de miel. Sus ideas vuelan como un gorrión, teje los sueños con su corazón. Susurra al viento, canta al mar. Su voz nos guía, nos hace pensar. Mi hermana genio, estrella fugaz, lleva la paz donde hay tempestad. Su amor enseña, su risa da un mundo nuevo donde crecerá. Ella planta libros en cada rincón y riega palabras, cosecha razón. Su mente es fuego, su alma un volcán, despierta la vida en cada lugar. Es puente y faro, calma y sol. Su fuerza brilla, su fe es motor. Mi hermana genio, estrella fugaz, lleva la paz donde hay tempestad. Su amor enseña, su risa da un mundo nuevo donde crecerá. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad. Puedo trazar un nuevo camino, contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. Unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad. Trabajamos sin cansancio por ver al hermano sonreír, sabiendo que yo soy el cambio, sí doy más por mi país. Somos hijos de la misma tierra, herencia de lucha cultural.
Soy Francisco Muñoz Soler y aquí desde la Lombardía de Italiana quiero leer un poema que se titula Converso con el hombre que siempre va conmigo, que lleva precisamente un epígrafe de ese verso de Antonio Machado de su poema Retrato. Converso con el hombre que siempre va conmigo, intentando buscar el equilibrio en las cuestiones pequeñas que contienen las grandes respuestas y escucharme a mí mismo, para verme reflejado en el espejo que muestra el material íntimo en que me construyo. En ese paisaje de vidrios, intuir la forma que no tiene medida porque desborda mis límites, el delirio intangible que se me escapa y a la vez siento que me acoge y sostiene. Converso sin cesar en la búsqueda del instante preciso en el que se fecunda la primigenia sangre y origina el agua cámbrica del fuego exacto de mi conciencia, cuyo aroma me guiará a un sueño de crepúsculos con mares de flamboyanes, un mágico fragor de hondura en el que me perderé para encontrarme mientras beso la tierra en que me convierto. Feliz día de la poesía desde Lombardía, Italia. Soy Francisco Muñoz Soler de Málaga, España, y voy a leer el poema que se titula ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Tiene un epígrafe del poeta español Antonio Colinas que dice: la poesía es una forma de ser y estar en el mundo. ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Nunca me hice las preguntas. Fluye del venero de mi ánima, forjando lección de vida, mi posicionamiento en el mundo, manifestarme en la palabra y en los silencios, con belleza y humanismo. 4 de junio, declarado Día de los Sobrevivientes del Cáncer. Reivindico a los que nunca se rindieron y siguen vivos en el alma de quienes le quieren. Ellos y ellas mantuvieron el brillo de la ilusión en sus ojos hasta el último suspiro, desprendiendo amor al traspasar el muro. A los que en ese momento de su proceso la ciencia no daba la respuesta precisa, de ellos y ellas me acuerdo en este día, por su vida generosa e indispensable para encontrar la luz de un mundo mejor. El tercero, la máscara, significa nosotros tenemos, en función del espacio donde estemos, tenemos una actitud y una máscara diferente. No es la misma en el trabajo, no es la misma con nuestra pareja, no es la misma con nuestros hijos, no es la misma, no sé si tienen otra actividad, tenemos como miembros del Ateneo, es decir, en cada espacio tenemos una máscara diferente, que no es bueno ni malo, es que algo sustancial a las personas. Por eso lo llaman las máscaras que cargo. Exacto. Es el primero, encontrar el paraíso y la derrota, ¿no? Algo más humano que eso no puede hacer. El paraíso, tenemos que encontrar nuestro día a día, nuestro destello en este paraíso, con una derrota anunciada antes de nacer. Encontrar el paraíso en la derrota, buscar a tientas en la oscuridad con la guía de lo que se intuye, en esta atmósfera cerrada de vidrio, de ascuas de silencio, en la conciencia del propio exterminio, hacer camino en lo externo con múltiples máscaras necesarias. Pero no se trata de eso. Inevitablemente está el silencio que nos enfrenta a nosotros mismos, en que el alma está desnuda en nuestra fría y oscura noche. En esa asumida derrota, despojado de nuestras máscaras interiores, transparente el alma, atisbar destellos de luces que como un fragmentado hilo nos guiará a la muda orilla en ese camino a tientas, entender de dónde venimos para comprender que esas fugaces señales
son coordenadas del paraíso en la derrota. Bueno, como sé que hay personas que están leyendo el libro, voy a decir la página.